Estamos aquí en Medjugorje, estoy con, ¿cómo tú te llamas? Frank Zapata, Frank, tú tienes un canal YouTube, tú eres periodista, ¿no? periodista, sí. ¿Cómo se llama el canal YouTube? Frank, periodista. Ujú. Hace 17 años ya, gracias a Dios, trabajo como periodista. ¿Por qué es tu reto? ¿Qué haces con el canal YouTube? Digamos que el objetivo principal es evangelizar, Ujú. que el mundo entero conozca el amor de Dios y de la Virgen María. Ese es el único objetivo y tratamos de hacer documentales y videos enfocados en esto, sobre diferentes temas, pero todos enfocados en la evangelización. Y tú vas en todos los lugares marianos donde están las apariciones, ¿no? Como has dicho. Sí, estoy en este momento haciendo un documental sobre las principales apariciones marianas en el mundo. Ujú. Entonces he visitado ya, gracias a Dios, 40 santuarios en el mundo. 40. 40, sí, sí. Ujú. De diferentes apariciones en varios continentes y bueno, Y- para dar a conocer Ujú, qué es lo que la Virgen María nos está pidiendo. ujú. O sea, hay un mensaje demasiado importante que ella está viniendo a darnos en diferentes países y cuando llega a un lugar como acá, por ejemplo, Ujú. cambia la historia de ese lugar para siempre. Entonces, ¿qué es eso tan importante que nos está diciendo la Virgen? Eso es lo que estoy documentando e investigando bastante para darlo a conocer al mundo entero. Sí, Qué increíble. Tú estuviste en Lourdes, Fátima, Los sí. Andes, ¿no? En México. En México. Estuve, por ejemplo, la Virgen de Guadalupe en México, dos apariciones marianas que hay en Argentina, Ajá, la Virgen de Salta, ajá. que es una aparición que todavía se En está Argentina, dando, ¿no? Esto. sí. Ajá. Y está Nuestra Señora del Rosario de San Nicolás, Ujú. que es la última aparición mariana aprobada por la Iglesia. Ujú. La aprobaron en el 2017, si no me equivoco. Y estuve en Perú, Ujú. María de la Consagración, un santuario ya mariano. La Virgen María se aparece a hablar a las almas consagradas. Ujú. En México también estuve en la Virgen de Guadalupe, claramente. En Estados Unidos está Nuestra Señora del Buen Socorro, una aparición mariana aprobada por la iglesia allí en Wisconsin. Ujú. De ahí saltamos a Europa, Francia, hay 9 apariciones marianas, entre ellas la Virgen de la Salette, la Virgen de Lourdes, la Virgen de Laus, Ujú. la Virgen de la Misericordia, la Virgen de la Oración, la Virgen de la Esperanza. Ujú. Bueno, estuve también en Italia, la Virgen Dolorosa en Castelpetroso. En Alemania, María Reina del Universo y María Reina de las Almas del Purgatorio. Ujú. Bueno, y así seguimos, 40 santuarios, gracias a Dios. En África, en Ruanda también estuve allá en Nuestra Señora de Quivejo. Increíble, me tocas. Es impresionante, sí. Y has venido aquí a Medjugorje. ¿Cómo es tu impresión de estar en Medjugorje? ¿Cómo te sientes de estar aquí? Yo he venido ya en 2 oportunidades, en 3 oportunidades, pero las 2 anteriores habían sido en invierno, donde no hay gente, no hay peregrinos de otros países, casi ninguno, solamente había como 1 o 2 hoteles abiertos. El hotel donde yo estaba creo que era el único en el hotel, Ujú. porque el frío aquí es fuerte, entonces la gente como que no le gusta venir. Entonces se fue como una realidad de esa vez. Ujú. Y esta vez que ya vine en verano es completamente diferente. Todo el movimiento que hay alrededor de Medjugorje es impresionante. Ujú. Eso es lo primero que me impresiona, la cantidad de gente, la cantidad de sacerdotes confesando, las adoraciones al Santísimo, las eucaristías multitudinarias Ujú. y la subida a la montaña, que es yo creo que de los lugares donde yo estaba la subida más difícil. Ujú. Digamos en cuanto a la geografía del lugar es muy complicada, Ujú. pero la cantidad de personas que suben. Monte Yo de estuve Apariciones, ¿no? La en el colina. Monte de las Apariciones, en la colina. Yo estuve intentando grabar mucho tiempo. Me hice en la parte de abajo esperando que estuviera solo. Ujú. Tuve que quedarme como 40 minutos porque suben, bajan, hasta que logré la toma solo y ahí sí subí para grabar un poquito más, pero Ajá. es impresionante la cantidad de personas, ver unas con sus muletas subiendo, otros con sus niños, otros subiendo de rodillas, los otros descalzos, toda esa fe, todo ese amor que se siente aquí es impresionante. Ujú. Y tú estás en todos los lugares marianos. ¿Es una cosa que es el mismo en todos los lugares? ¿O cada lugar es diferente? Si estás en México, en Ruanda, en Francia, en Italia, Alemania. ¿Cómo? Yo creo que la presencia de la Virgen María y la presencia de Dios es la misma, ¿cierto? Ajá. Pero la forma en que se vive es distinta, Ujú. o el mensaje o a lo que la Virgen María quiere hacerle énfasis es diferente. Ujú. Por ejemplo,
Si vamos a la Virgen de la Oración en Ujú. Francia, Ujú. es una aparición donde la Virgen quiere inculcar mucho ese tema de oremos, pero oremos bien. Ujú. Entonces se siente como esa gracia de la oración. Ujú. Es una iglesia pequeña, no es Ujú. un santuario grande, es una iglesia pequeña. Ujú. Y como los fieles de este lugar rezan su rosario en Ujú. cruz, como que esas gracias de oración que Ujú. tienen. Pero si uno va, por ejemplo, a la Virgen de la Salet, Ujú. el dolor de la Virgen María por el sufrimiento, Ujú. por el sufrimiento de su hijo, por los pecados de la humanidad, Ujú. es como que completamente distinto Ujú. esa sensación de acuerdo a lo que la Virgen María ha querido comunicar y hacer, darle como más importancia en cada lugar. Ujú. Es lo que he sentido yo. ¿Y tú has recibido gracia, sanación personal en estos lugares o encuentros? Yo creo que en todos, yo Ajá. creo que en todos los lugares la Virgen María no se deja ganar en generosidad y al ver que también se está haciendo como que el esfuerzo por difundir su mensaje, Ujú. también lo llena uno de gracias y de bendiciones Ujú. a nivel personal, en mi familia, en todo. Yo creo que no paso inmune en ningún santuario. Yo creo que en todos los lugares hay gracias muy grandes que el cielo Ujú. y no las merezco, pero las necesito. Ujú. ¿Y cómo es tu camino que tú estás entusiasmado de ir en todos estos lugares? ¿Desde tu infancia tú estás católica o tú tenías una conver- conversión grande o un Bueno, no, gracias. renacimiento en el espíritu? ¿Qué ha pasado contigo? No, gracias a Dios, gracias a la enseñanza de mis papás, toda la vida he estado como en el camino espiritual, Ujú. con la oración, la Eucaristía, el Santo Rosario, Ujú. toda la vida. Ujú. Entonces eso como que me ha cuidado y me ha preservado ciertas cosas, no significa que no tenga luchas o que no haya tenido Ujú. momentos difíciles, pero yo creo que eso me ha cuidado mucho. Y en cuanto a la Virgen María, todo esto de las apariciones empecé a preguntarle a amigos, a sacerdotes, a misioneros, Ujú. les pregunté, bueno, ¿qué dijo la Virgen en Lourdes? ¿O qué dijo en Fátima? ¿Qué pidió en la Salet? Y conocían muy poco, no se acordaban o no sabían nada. Ujú. ¿Cómo es posible que a veces nosotros no sabemos charlas completas de sacerdotes, de predicadores muy buenos y Ujú. no sabemos lo que la Virgen María nos está diciendo? Entonces esa fue la motivación de decir, el mundo tiene que conocer lo que la Virgen María está diciendo. No nos podemos quedar quietos, tenemos que conocer. Nosotros que amamos y queremos cada día amar más a la Virgen María, tenemos que ser los primeros que sepamos de principio a fin todo lo que está diciendo. Ujú. ¿Y por qué tú estás tan entusiasmada de la Virgen? ¿Por qué? ¿Por qué ha pasado contigo? No sé, yo tengo un lema y es que la Virgen, que el mundo entero se enamore de la Virgen María, Ujú. porque yo estoy enamorado de ella Ujú. y siento su amor y siento su protección y su cuidado. Entonces, como que tener esa madre, yo quiero que el mundo entero la conozca. Esa es mi única motivación, es como que la conozcan, que la disfruten, que la amen, Ujú. que se acerquen a ella. Ujú. Y ella nos lleva a Jesús, ella nos lleva a la confesión, ella nos lleva a la Eucaristía, ella nos lleva Ujú. a la iglesia. Ujú. Eso es, que el Y- mundo se enamore. ¿Y tú has tenido un encuentro personal con ella? Porque tú eres tan entusiasmado, tú vas en todos los lugares del mundo, debe estar una conexión especial, ¿no? ¿Qué ha pasado? Nada así como de carácter extraordinario, sobrenatural en cuanto a dones y cosas así, no. Pero sí siento como que ese fuego en el corazón todo el tiempo, como que ese amor de ella lo siento mucho. Ujú. Y ese amor, yo digo, es que es lo que me motiva, en serio, que yo siento ese amor y digo, no es que esto lo Este tiene que fuego, conocer ¿no? el mundo, este fuego. Ser fuego que encienda otros fuegos. Aleluya. ¿Y qué significa la oración del rosario por ti? No es todo. Bueno, después de la Eucaristía, lo principal. Ujú. Es una oración muy sencilla, pero que derrota a Satanás. Ujú. Una oración muy sencilla, pero que nos enamora Ujú. de la Virgen. Siempre, siempre hay que tenerlo. Ujú. Aquí lo tengo siempre en el bolsillo, Ujú. Dios, genial, qué lindo. ¿cierto? Ajá. Es un arma para vencer el mal, para Ujú. vencer nuestras malas inclinaciones, para vencer nuestro desánimo, Ujú. para aprender y conocer más de ella. Ujú. Es el arma, después de la Eucaristía, el arma número uno que tenemos y que las puede llevar en todas partes. Fácil, sencillo y en 20 minutos cambia tu vida. Ujú. Por ti, ¿qué quieres decir a la gente que es la belleza, bondad del fe católica, a los jóvenes? Tú eres joven, ¿qué quieres decir? ¿Por qué esta fe? El budismo está todo, pero ¿por qué el catolicismo? Hay una diferencia muy grande y es que aquí nos sentimos amados.
y perdonados y sentimos una mamá que nos ama. Esa es la diferencia. Usted puede llegar a cualquier práctica, nueva era, religión, lo que sea, pero aquí tenemos mamá. Aquí tenemos una madre que nos protege, que nos cuida, que está pendiente de cada detalle y que a nivel personal, desde el más pequeño sueño hasta el más grande, ella se encarga. Ella quiere vernos felices. Esa es la diferencia, tenemos una mamá. Entonces, vivir nuestra fe es vivir eso también, es que tenemos una madre, es nuestra madre, y uno en la casa con la familia, cuando necesita algo, la mamá, cuando tiene hambre, la mamá, cuando está enfermo, lo primero que uno va es donde la mamá, ¿cierto? El papá también, pero digamos que esa conexión que uno tiene con la mamá desde el vientre claramente, no se pierde jamás, así en la vida espiritual. Tenemos que tener esa conexión con la mamá siempre. Obviamente, ella nos va a decir, bueno, para esta enfermedad necesito que te acerques más a Jesús, que hagas esto, que sea radical. No es una cosa simplemente romántica, es dejar el pecado, luchar con fuerza, ser radical. No es simplemente de palabras bonitas, hay que renunciar a la impureza, hay que renunciar a la soberbia, hay que renunciar a cualquier odio, eso mismo nos va formando. Ella nos va diciendo cómo parecernos a su hijo. Ella que lo conoce, que lo tuvo en su vientre, sabe cómo hacemos para parecernos a su hijo. ¿Y qué quieres decir a la gente que no conocen a Medjugorje? ¿Por qué deben venir aquí en Medjugorje? Por una razón muy sencilla, aquí está la Virgen María esperándolos. Se siente su presencia. Y para los que tienen fe, es un lugar para venir a potenciar esa fe, para recibir, para llenarse del Espíritu Santo, llenarse de amor a la Virgen María, como que venir y recargar baterías para ir a llevarla al mundo. Los que no tienen fe, es una oportunidad que se deben dar. Aquí está pasando algo. Es que yo pensaba antes de las apariciones, que empezaron en 1981, ¿quién venía a Medjugorje? Nadie. O sea, ¿quién en su lista de sueños por realizar en la vida tenía ir a Bosnia? O sea, mi sueño es conocer París, Roma y Bosnia y Herzegovina. Nadie. Pero ¿cómo la Virgen María ha movido tanta gente? Y dentro del movimiento que yo he visto en los santuarios, yo creo que Guadalupe, Lourdes y Medjugorje son los santuarios más visitados en el mundo, santuarios marianos. ¿Por qué tantas personas se interesan a venir hasta acá? Tiene que estar pasando algo. Los que no tienen fe o los que están un poquito alejados de Dios, los invito a que vengan y conozcan esto. Que vengan con tiempo, no se vengan aquí por la mañana y se devuelven por la noche, no. Vengan con tiempo, dedíquenle unos días a esta experiencia, que Dios puede cambiar su vida entera. Y tú me has hablado la última pregunta, porque tienes tantas experiencias lindas. Tú estuviste con un hombre muy enfermo, es en Colombia, tú me has dicho, en pareja, ¿no? Sí. Y tú me has dicho, ellos estuvieron las más felices, tenía una enfermedad muy grave. ¿Cómo puede estar tan feliz una persona que es enfermo tanto? ¿Puedes explicar tu experiencia con ellos? Sí. Explica qué es de la persona, dónde puede encontrar los vídeos. Es un video que hice se llama Testimonio de Gloria y Pablo. Se casan Gloria y Pablo y al año y medio de casados a Pablo le da una enfermedad que se llama esclerosis lateral amiotrófica. Esta enfermedad lo que hace es que va degenerando todas las partes del cuerpo. Entonces al principio empezó que no podía caminar, no podía mover sus brazos, hasta el punto que no se podía mover completamente y se le paralizó su lengua. Y Gloria, su esposa, empezó a vestirlo, a bañarlo, a darle de comer, a hacer todo. Hasta ahí digamos que heroico, pero lo que le da como ese toque adicional es que Pablito aprende a mover los labios y con el movimiento en los labios Gloria le entiende todo perfecto. Entonces dentro de la entrevista que les hice yo le pregunté a Pablo, yo, Pablito, ¿usted es feliz? Me dijo, soy totalmente feliz. ¿Y usted quiere o le pide a Dios que lo sane? Bueno, yo nunca le pido a Dios que me sane. ¿Por qué? Porque estoy feliz totalmente y no me hace falta nada. O sea, eso que lo diga uno, que no me hace falta nada, pero una persona postrada en la cama no puede, los hijos se lo acercan y lo abrazan y él no puede mover y sus lo viste brazos. El video, nada, no puede moverse. No puede, nada, es ella quien lo hace todo.
y cómo esa felicidad tan impresionante. Y en serio, uno le miraba a los ojos y era esa alegría, esa felicidad. Muchos matrimonios iban donde ellos a consultarlos y a pedirles consejería, cómo hago con mi esposa, cómo hago esa felicidad tan increíble. Entonces ahí es donde uno dice, eso solo lo hace Dios. Solamente lo hace Dios, la gracia del sacramento del matrimonio. De hecho, ellos lo repiten mucho dentro de la entrevista, es la gracia del sacramento. Porque hoy está muy de moda vivir en unión libre y simplemente convivamos aquí, ya no más. Pero la gracia que da el sacramento del matrimonio, la bendición de Dios en una relación de pareja, puede lograr este tipo de cosas. Porque en serio es una cosa heroica, gigante. Uno no sabe cuál de los dos es más santo. Pablito en su forma de vivir la enfermedad, con su alegría, con su felicidad, con esa paz, nunca se desespera, nunca se ha quejado, nunca ha necesitado ni de un psicólogo, nada. Y Gloria con ese amor, con ese servicio, con esa capacidad de entrega, es impresionante. Eso lo logra ¿quién? Dios, la gracia del sacramento del matrimonio. Entonces los que quieran ver los testimonios de Gloria y Pablo, así ponen en YouTube. Es un video muy, muy bonito, 25 minutos. ¿Y cómo se llama el canal otra vez? Y mi canal se llama Frank Periodista. Así lo buscan y encuentran una cantidad de videos bastante interesantes. Y por una última pregunta, tú estuviste también con una mística católica, una mujer que tiene estigmatas también, ¿no? Sí. ¿Qué estuvo la experiencia que tenías con ella? Porque es impresionante también esta persona, ¿no? Claro. Ella es Catalina Rivas, una gran amiga. Ella, bueno, para los que no saben, hay una película que se llama El Gran Milagro, que es inspirada en las visiones que ella tuvo sobre la Santa Misa, qué sucede espiritualmente en la Santa Misa. Y además tiene 23 libros de todas las visiones que ha tenido, y esos libros tienen pues su respectivo imprimatur y autorización del obispo para la difusión, y empieza a contarnos la pasión de Cristo, todo lo que sucede en la pasión, cómo es el cielo, cómo es el purgatorio, cómo es el infierno, cómo fue la infancia de Jesús, una cantidad de temas espectaculares. Estuve con ella, por ejemplo, en enero de este año, impresionante. ¿Qué es lo que más me impresiona? Su sencillez. Es una mujer sencilla, tranquila, tiene una comunidad religiosa que la Virgen María le pide fundar, que se llama Stella Maris, Estrella de la Mañana. Está pues con sus religiosas dedicada a la evangelización y tiene muchos grupos de oración. Ella vive en este momento en México, originalmente es de Bolivia, pero vive en México. Tiene muchos grupos de oración. Creo que en México son como 1000 pequeños grupos en las casas donde rezan el rosario y leen algunos de los mensajes que la Virgen ha dado o que Jesús en sus visiones. Y bueno, ella tuvo los estigmas todos los viernes de Cuaresma. Tiene los estigmas. Me dijo que los últimos 2 años no son visibles físicamente, pero sí son interiores. Los que saben de eso, yo no sé mucho, dicen que los internos duelen más. Pero cuando ella tenía los estigmas visibles, le hicieron toda la investigación científica, unos médicos australianos. También Ricardo Castañón estuvo haciendo algunas investigaciones y demostraron cómo era algo sobrenatural. Entonces estos estigmas lo que hace es como compartir el dolor que Jesús sufrió por la humanidad, sufrió en su cuerpo, en los clavos, y ella le da también la corona, en los pies. Es impresionante cómo... Y ella me decía, el dolor que se sintiera no tiene comparación, y cómo unir ese dolor a Jesús para redimir y poder salvar muchas almas. Wow. Y muchísimas gracias por esta entrevista. No, a vos y a todos los que puedan ver este video. Que se les quede algo: amar a la Virgen María es lo más importante. Amar a Dios, amar a la Virgen María. Si usted quiere amar más a Dios, acérquese a la Virgen María. Si usted quiere cambiar su vida, usted quiere ser más feliz, usted quiere de verdad que su corazón se transforme, que su vida cambie, pídale a la Virgen. Visite estos lugares, visite Medjugorje, visite a las apariciones, o si no puedes venir a un santuario de estos de apariciones, vaya a su iglesia más cercana, que siempre hay una imagencita de la Virgen, siempre está la Virgen esperando. Si te acercas a la Virgen, te aseguro que va a cambiar tu vida, y te aseguro que vas a terminar enamoradísimo de Dios, de la Eucaristía, y toda tu familia se empieza
a convertir y se empieza a acercar a Dios. Ujú. Y tú también estás pensando en Instagram, que la gente... En Instagram, sí. También en Facebook, Twitter, Instagram me buscan como Frank Periodista. Ujú. Y allá pueden ver todos los videos completos de todos los santuarios, de todos los lugares. Así que ojalá les gusten y ojalá los difundan y me ayuden a que el mundo entero conozca este mensaje. Muchísimas gracias. A ustedes.